El grito se detuvo tras 3 días, no porque la víctima murió. Eso hubiera sido merciful. El cuerpo humano, al parecer, tiene un punto de rompecabezas en el que los acordes vocales simplemente se desvanecen, en el que la garganta se vuelve tan rara que incluso la más inimaginable agonía puede producir solo una humedad húmeda. Los ejecucionistas de la Torre de Londres lo sabían íntimamente. Mantuvieron recortes detallados. Tiempo de primer grito. Tiempo de confesión. Tiempo en el que la voz falló. Tiempo en el que los ojos se desvanecieron, pero el corazón continuó golpeando. Han visto dispositivos de tortura medieval en películas. La madera de oro con sus espaldas. Los cuerpos que se estiran hasta que los joints se rompen. Pero esos propios de Hollywood no capturan lo que realmente sucedió en esas cámaras de piedra debajo de los castellos europeos. Los instrumentos actuales eran mucho más sofisticados. Más calculados. Los hombres que los diseñaron entendieron la anatomía. Con la precisión de los médicos. Sabían exactamente cuánta presión un fémur podía tomar antes de desplazarse. Exactamente dónde poner un borde de metal para mantener a alguien consciente durante días mientras su cuerpo se destruyera sistemáticamente. Déjenme enseñarles 11 dispositivos que redefinieron la sufrimiento humana. Empezando con uno que era tan efectivo, tan precisamente cruel, que los prisioneros que lo condenaron se comían a través de sus propias lenguas en lugar de enfrentarse a él. El racón. El racón se veía deceptivamente simple. Solo un cuadro de madera con rolas en cada lado. Los brazos conectados a una rola, los brazos a la otra. Vuelve el cranco y el cuerpo se extiende. Pero el duque de Exeter sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando trajo este dispositivo a la Torre de Londres en 1420. El asistente de los ejecutivos pondría la mano en tu pecho, sintiéndolo en ese momento preciso en el que tu respiración cambió, cuando tu cuerpo se dio cuenta de lo que iba a pasar. Luego vino el primer turno del cranco. La ropa se abría con un sonido como un barco en una tormenta. Tus espaldas se quemaban cuando se apuntaban contra sus soquetes. Pero esto era solo el saludo, la introducción. El trabajo real empezó con el segundo turno, luego el tercero. Tu espalda se extiende, los vértices se separan con popos húmedos que sonaban desde las paredes de las piedras. Los testigos describían sonidos como el rompimiento de madera verde. Ese fue el cartel entre tus brazos que se rompían. Tus huesos de espalda se deslocaban con una sensación de grito que las víctimas decían que sentían como si sus huesos estuvieran llenos de hielo rompido. Anascu se enfrentó al cranco en 1546. El martirio protestante era una mujer educada, bien hablada, que ya había sufrido preliminario cuestionamiento. Cuando la estrellaron en el cranco, algo imprecedentado sucedió. El torturador regular refusó continuar. Dijo que sus huesos ya se separaban y que ir más allá lo mataría. Así que el alcalde también se rompió, deslizando el dispositivo hasta que las piernas y los huesos de Ana se deslocaron completamente hasta que sus brazos se extendieron hacia atrás. La tenían que llevar a su ejecución en una silla porque su cuerpo ya no podía soportarse. Nunca les dio un solo nombre. Pero aquí es lo que las películas nunca te muestran, el traslado para los que sobrevivieron. Una vez que tus ligamentos se estrellaron más allá de su punto de rompimiento, nunca se recuperaron completamente. Las víctimas pasaban el resto de sus vidas con huesos que se deslocaban de algo tan simple como alcanzar una copa. Sus espaldas permanecían elongadas, dejándolas un par de pulgadas más altas, pero incapaces de quedarse recta. El daño nervioso era permanente. Algunos desarrollaron una condición en la que sus cuerpos se contorcían de repente en agonía años después, músculos tratando de proteger huesos que nunca se recuperarían. Pero comparado con lo que sucedió después, el cranco era casi merciful, al menos fue rápido. El donquillo español. El donquillo español podría durar días. Imagina un alambre de madera triángulo, la punta apuntada a una espalda como un cuchillo, montada en las piernas como un cazador. Ahora, imagina ser forzado a sentarse detrás de ella, desnuda, tu peso total presionando en tu cuello. La víctima sería levantada al dispositivo, las piernas en ambos lados de la espalda. En minutos, la punta comenzaría a cortar en el tisúo suave del perineum.
El dolor fue inmediato y sorprendente. Los víctimas lo describían como tener una espada lentamente empujada a través de su cuerpo. Pero los torturadores no estaban satisfechos con solo la gravedad. Le ponían pesas a los huesos de la víctima. 20 libras al principio, luego 40, luego 60. Cada pesa añadida llevaba la punta más profunda. El genio del dispositivo, si se puede llamar un genio de crueldad, era que atacaba la zona más nerviosa del cuerpo humano mientras mantuviera a la víctima consciente. A los hombres se les sentía como una fruta deshidratada. Las mujeres experimentaban sus huesos del perineum separándose bajo la presión. El peso eventualmente causaría que la punta del perino se cortara tan profunda que alcanzaría el hueso de la espalda, a veces dividiéndolo en dos. Una cuenta de la Navy británica menciona que después de solo 2 horas, la habilidad de un hombre a asesinar a sus hijos fue destruida permanentemente. Después de 4 horas, las víctimas perdieron el control de su espalda y los huesos de la espalda. Los nervios controlaban las funciones deshidratadas por la punta del perino. Después de 6 horas, la piel se empezaba a romper. La Inquisición española tenía una especial amistad por usar este dispositivo en las mujeres acusadas de adultería o maltrato. A veces la punta del perino se la ponían con sal o vinagre, agregando una agonía química a la separación mecánica. Un libro de la Inquisición describe dejar a una mujer en el dispositivo por 3 días. Al final, la punta del perino se cortaba tan profunda que los huesos de la espalda se veían en ambos lados del perino. Los que sobrevivieron, y muchos no, muertos de cáncer o infección, fueron dejados mutilados permanentemente. Ellos caminaban con un gato distinto. Su pelvis nunca se curaba. Muchos no podían sentarse normalmente para el resto de sus vidas. El daño psicológico era igualmente severo. Las víctimas reportaron sueños décadas después en los que se sentían siendo separados de nuevo. Pero si el donquillo español se destruyó de abajo, el siguiente dispositivo atacaría el mismo asiento de la identidad humana, la espalda en sí misma, el crucero de cabeza. El crucero de cabeza era elegante y simple. Una capa de metal sobre la espalda, una barra debajo de la espalda y una llave que los unió. La víctima se sentaba, su espalda se colocaba en la barra de abajo. La capa de metal se posicionaba encima de su cabeza, a menudo con lentitud ceremonial, permitiéndoles completamente entender lo que estaba a punto de pasar. Luego, el torturador empezaba a girar la llave. Solo un cuarto de giro al principio. La presión se creó en la espalda como el peor dolor del mundo. Otro cuarto de giro. Las molas de la víctima empezaban a doler cuando se compresionaba la jaula. Aquí es donde comenzó el verdadero horror. A medida que aumentaba la presión, las partes más fuertes de la espalda se deshacían primero. Los dedos explotarían de la presión, disparando de la boca de la víctima como balas. El hueso de la jaula se rompía, fragmentos de hueso se rompían por las cejas. Pero el torturador seguía girando. La espalda humana podía sostener unos 520 libras de fuerza antes de que empezara a fractar. El crucero de cabeza podría traer más de 1.500 libras. A medida que aumentaba la presión, la espalda comenzaba a deformarse. Los huesos temporales sobre los oídos se rompían primero, seguido por el hueso occipital en la base de la espalda. Los testigos describían sonidos de escuchas como si hubieran cruzado uvas. Luego llegaron los ojos. El crecimiento de la presión dentro de la espalda no tenía lugar. Los ojos se volaban hacia afuera, se estrenaban contra los soquetes. Con un solo giro de la espalda, se salían completamente, se deshacían de los nervios ópticos. Algunas versiones del crucero de cabeza tenían pequeños platos para atraerlos. La víctima todavía estaría consciente en ese momento, ciego pero consciente, sintiéndose que su espalda se estaba desmantelando como un huevo en una vaca. Los récords de la Inquisición española describen usar el crucero de cabeza en un ministro protestante en 1563. Se giraba la espalda hasta que se rompiera los dientes y se rompiera la espalda. Luego se detuvieron. Los dejaron en el dispositivo durante 6 horas, a veces tapando la capa de metal con un martillo para enviar ondas de agonía a través de su espalda rompida. Cuando finalmente lo liberaron, su cara estaba tan deformada que su propia esposa no podía reconocerlo.
confesó lo que querían. Los que sobrevivieron a una sesión con el crucero de cabeza, y el dispositivo era a menudo usado sin fuerza letal, vivían con heridas devastadoras, heridas rompidas que nunca se curaban correctamente, oscuridad permanente de los nervios ópticos dañados, deformidades de la espalda que causaban constantes dolores y presión. Muchos sufrieron cánceres durante el resto de sus vidas, sus cerebros dañados nunca recuperándose del trauma. Aún así, incluso el crucero de cabeza era más oscuro comparado con el sadismo calculado por el siguiente dispositivo, el cradle judío. Imagina una pirámide, 3 pies altos, hecha de hielo, los puntos se acercaban a una punta que no era más grande que la punta de un dedo. Ahora, imagina que estás sostenido por encima de ella, negro, tus pies se desplazan y te bajas lentamente hacia ese punto. El cradle judío transformó la gravedad en un instrumento de destrucción íntima. La víctima se levantaría de las ropas, sus pies se separaban y se aseguraban. La punta de la pirámide se posicionaría directamente debajo de su anus o vagina. Luego, con agonizante lentitud, se bajaría. La punta primero tocaría, luego presionaba, luego penetraba. La pesa propia de la víctima dirigiría a la pirámide más profunda, estirando y estirando los huesos más sensibles del cuerpo humano. Pero los torturadores habían refinado este proceso en un arte. No solo dejarían a la víctima en la pirámide. Eso sería demasiado rápido. En lugar de eso, les bajarían un pulgón a la vez. La punta entraría justo lo suficientemente lejos para causar dolor excruciante, pero no dañar inmediatamente. Se mantendrían a la víctima a esa altura, a veces durante horas, sus músculos de pie se agachaban y fallaban mientras intentaban apoyarse. Algunas versiones de la pirámide judía se calentaban. La pirámide se colocaba sobre los huesos hasta que brillaba un rojo dulce. La víctima se sentía el calor creciendo mientras se posicionaban encima de ella, sabiendo lo que iba a pasar. Cuando finalmente se bajaban, el metal calentado cortaría los huesos mientras se estiraba, evitando la pérdida de sangre que podría traer la gracia de la inconsciencia. La Inquisición española empleó la pirámide judía extensivamente durante el siglo XVI. Una cuenta describe una mujer acusada de una maldición que estaba sujetada a la máquina durante 12 horas. Los torturadores se levantaban y la subían a la pirámide, cada caída la llevaba más profunda. Al final, la pirámide irónica se rompió por la recta y en la cavidad abdominal. Vivió otros 3 días antes de morir de un shock séptico. El daño infligido por la pirámide judía fue catastrófico. La pirámide destruiría el esfínter anal, dejando a los sobrevivientes permanentemente incontinentes. Se rompía por la pared entre la recta y la vagina de las mujeres, creando fístulas que nunca se curarían. El estiramiento y el rompimiento de los tisúes internos causaron infecciones enormes. Muchas víctimas murieron días o semanas después de la pirámide, cuando bacterias de los intestinos se propagaban por la cavidad, pero tal vez el aspecto más psicológicamente devastador de la pirámide judía fue su naturaleza sexual. No fue solo tortura. Fue violación por un objeto inanimado, una violación tan profunda que muchas víctimas se quedaron incapaces de hablar de su experiencia. La vergüenza y el trauma permanecían mucho después de que las heridas físicas se curaran, si nunca lo hicieran. El estiramiento. El estiramiento tomó esta crueldad sexual aún más lejos, creando un dispositivo específicamente diseñado para mutilar a las mujeres. Hecho de hierro, consistía en 4 pícaras que se podían calentar hasta que brillaran rojos. Las pícaras se cerrarían sobre el pecho penetrando el pecho con sus puntos precisos. Luego, con un movimiento lento y deliberado, el torturador empujaría. Las pícaras se romperían a través de la piel, el peso y el tisú mamarí, literalmente rompiendo el pecho del cuerpo de la mujer. Esto no se hizo rápidamente. El torturador empujaba lentamente, a veces tomando minutos para remover completamente el pecho. La víctima sentía cada fibra de tisú rompiendo, cada vaso de sangre rupturando. Si las pícaras se calentaban, el olor de sangre rompiendo cubriría el pecho mientras el metal se hirvía a través del tisú. Algunas mujeres perdían el dolor. Serían revividas con agua fría y el proceso continuaría con el otro pecho. El torturador fue reservado para las mujeres acusadas de adultería, maltrato o otros crímenes contra la moralidad.
Fue tanto tortura como punición simbólica, un ataque contra los símbolos de la mujeridad y la madreod. La versión montada en la pared, llamada la espada de oro, era aún más brutal. La mujer sería asegurada con los brazos presionados contra las pícaras montadas en la pared. Luego sería retirada dejando los brazos atrás y aún impaladas en el dispositivo. Un caso documentado en Alemania del siglo XV describe a una mujer acusada de adultería que enfrentó el torturador. El dispositivo estaba caliente hasta que brillaba blanco caliente. Cuando las pícaras penetraron en los brazos, los testigos dijeron que el sonido podía ser escuchado a lo largo de la cámara de tortura. El torturador pulió tan lentamente que duró casi 10 minutos para retirar completamente los brazos. La mujer sobrevivió pero murió 3 días después de la infección. Su cavidad del pecho se abrió al hueso. Aquellos pocos que sobrevivieron al torturador fueron dejados permanentemente desfigurados. Más allá de la mutilación física obvia, muchos sufrieron infecciones crónicas porque las heridas raramente se curaban bien. El trauma psicológico fue igualmente severo. Estas mujeres fueron marcadas para siempre. Su mutilación fue una señal visible de sus crímenes supuestos. Muchos fueron rechazados por la sociedad. Incapaces de casarse o remarcarse. Condenados a vivir como extranjeros. La pared de angustia. La pared de angustia trajo la tortura dentro del cuerpo. Formada como una pared y hecha de metal. Este dispositivo consistía de 4 segmentos que se podían separar a través de un mecanismo de agujero. En su posición cerrada fue suave suficiente para inserirse en una cavidad del cuerpo. Una vez en lugar, el torturador giraría el agujero, causando que los segmentos del cuerpo se expandieran hacia afuera, como los pétalos de una flor muerta. La pared tenía diferentes aplicaciones dependiendo del crimen supuesto. Para las blasfemias y los heréticos, se inseriría en la boca. Una vez expandida, se deslocaría el agujero, se rompía las esquinas de la boca y, potencialmente, se rompían los dientes y los huesos. Para las mujeres acusadas de maltrato o adulterio, se inseriría vaginalmente. Para los hombres homosexuales, analmente. En cada caso, la expansión del agujero se convertiría en el agujero. El 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 agujero se convertiría en el agujero. En el agujero. El agujero se convertiría en el agujero. El agujero se convertiría en el agujero. El agujero se convertiría en el agujero. El agujero en el agujero. El agujero en el agujero. El agujero se convertiría en el agujero. En el agujero, se convertiría en el agujero. La iglesia para la iglesia 80 días del glorioso los huesos y trabajar hasta los brazos. La rueda luego sería apuntada y montada en un pol, dejando a la víctima expuesta a los elementos. Con sus alas rompidas y abiertas por los espacios a ángulos innaturales, se quedaría allí, todavía viva, a veces durante días. Los perros se aburrirían de sus ojos. Insectos pondrían huevos en sus heridas. El público observaría mientras la víctima murió lentamente de shock, dehidratación o exposición. El número de golpes era frecuentemente especificado por el juzgado. Una ejecución mercedosa podría incluir un golpe en el pecho o en el cuello para matar a la víctima rápidamente. Pero para los peores crímenes, el ejecutor se instruyó a evitar golpes fatales, asegurando que la víctima sufriría en la rueda por lo largo posible. En 1589, Peter Stump, conocido como el guerrero de Bedburg, fue ejecutado en la rueda rompida. Acusado de la muerte, asesinato y canibalismo, su ejecución fue particularmente brutal. Primero, la carne se rompió de su cuerpo con pinzas rojas calientes. Luego, sus brazos y piernas se rompieron en 10 lugares. Finalmente, fue asesinado y su cuerpo se quemó. Pero antes del asesinato, ese final mercedoso, duró horas en la rueda, su cuerpo rompido se convirtió en un presal imposible de agonía. La naturaleza pública de la rueda rompida servía a un propósito más allá de la punición. Fue un aviso,
un espectáculo diseñado para asustar a la población a medida de obediencia. El cuerpo rompido en la rueda se quedaría en el display durante semanas, un recuerdo roto del precio de la autoridad indefinida. Los pájaros se pondrían en la caja de brazos. Los huesos se hundirían en el sol. Finalmente, solo un esqueleto permanecería, aún hecho a través de las espaldas de la rueda. Aún así, la agonía pública de la rueda rompida no podía combinar con la eficiencia de la siguiente método, la tortura de la espalda. Una herramienta tan simple, que se encuentra en cualquier laboratorio de carpinteros. Pero, a la vuelta, posiciona a dos hombres con la espalda en el cuello, y se convirtió en uno de los métodos de ejecución más horribles jamás diseñados. La víctima sería suspendida por los huesos, asegurándose de que el sangre fluyera al cerebro, lo que los mantuviera conscientes por mucho más tiempo que si fueran rectas. Los ejecutores comenzarían con la espalda en el cuello, la espalda cortando primero a través de los genitales, luego a través del pelviso. La posición inversa significaba que la víctima no pasaría rápidamente de la pérdida de sangre. El corazón continuaba empujando sangre al cerebro, incluso mientras el cuerpo inferior estaba siendo disectado. Algunas víctimas, reportadamente, permanecían conscientes hasta que la espalda llegara al cerebro. El proceso era deliberadamente lento. Los ejecutores usarían una moción metódica de vuelta y vuelta, cada trozo de la espalda cortando un poco más profundo. A veces, pausarían para limpiar el hueso de la espalda, prolongando la agonía. La víctima sentiría todo, los dientes de la espalda rompiendo por la piel rompiendo por el pelo del pelo, rompiendo órganos uno a uno. Una cuenta de la Persia medieval describe a un príncipe que fue ejecutado por la agonía. Los ejecutores fueron instruidos a agonizar lo suficientemente lentamente que él sobreviviría hasta que la espalda llegara al pecho. Tomó más de una hora. Los testigos dijeron que gritaba durante los primeros 20 minutos, luego solo hizo sonidos de gritos mientras que la sangre llenaba el corazón. Pero sus ojos permanecían abiertos y se movían hasta el final. El horror de la tortura de la agonía no era solo en el dolor, sino en la total destrucción del cuerpo. A pesar de otros métodos de ejecución que dejaban un cuerpo que podía ser cuidado, la agonía dejaba dos medidas de un ser humano. A veces estos serían disparados separadamente en diferentes puertas de la ciudad como un aviso. Pero tal vez ningún dispositivo de tortura ha capturado la imaginación y el horror es igual que el siguiente. La Iron Maiden. El nombre en sí suena casi romántico. La Iron Maiden, como algo de una fairita le oscura. Pero la realidad era pura pesadilla. Un sarcófago humano hecho de iron. Su interior, alineado con espaldas, posicionada para penetrar el cuerpo a 2/10 de puntos cuando la puerta se cerró. Las espaldas fueron arregladas para apretar a la víctima sin inmediatamente golpear órganos vitales, asegurando una muerte lenta de pérdida de sangre y de órganos. La más famosa Iron Maiden estaba en Nuremberg, Alemania. Tenía espaldas específicamente posicionadas para apretar los ojos, la garganta, el corazón y el cuello. La víctima se forzaba a entrar y la puerta se cerraba lentamente. Cuando se cerraba, las espaldas penetrarían el cuerpo de todas las direcciones. La víctima estaba atrapada en absoluta oscuridad, enfermada en 2/10 de lugares, hirviendo lentamente mientras sus gritos se escuchaban dentro de la caja de metal. Algunos cuentos afirman que la Iron Maiden tenía pipetas acústicas que cargarían los gritos de la víctima fuera, distorsionándolas, haciéndolas sonar inhumanas. Otros dicen que las espaldas fueron arregladas para evitar que la víctima viviera horas o incluso días dentro del dispositivo. La puerta podría ser abierta periódicamente para ver si la víctima aún estaba viva, luego cerrada de nuevo para continuar la tortura. La Iron Maiden combinó claustrofobia, trauma de penetración y muerte lenta en un único paquete horrible. Ser lentamente empalada por 2/10 de espaldas mientras está atrapada en una caja de metal captura algo fundamental sobre nuestras más profundas temores. Representa las extremidades de la crueldad humana, el punto en el que la creatividad se convirtió en un sufrimiento. La empalada. La empalada fue absolutamente y horriblemente real. Vlad III de Wallachia, mejor conocido como Vlad el Empalador, convirtió este método de ejecución en su signatura. El proceso fue metódico.
Una espalda de madera, aproximadamente tan gruesa como el brazo de un hombre y de 8 a 10 pies largos, se prepararía. La punta no sería demasiado estrecha, que mataría demasiado rápidamente. En lugar de eso, sería redonda, a veces engrasada. La víctima sería colocada en el suelo. La espalda sería insertada en el anus o la vagina, luego se llevaría con cuidado a través del cuerpo. Aquí es donde se dio cuenta de la experiencia de Vlad. Sus ejecutores sabían exactamente cómo inserir la espalda para evitar inmediatamente el daño fatal. La manejarían a través de órganos vitales, herirla a través de la cavidad del cuerpo como una procedencia médica grotesca. La espalda surgiría en algún lugar cerca del brazo o brazo. Luego la espalda sería plantada recta en el suelo, dejando a la víctima suspendida en el aire, la gravedad lentamente la sacando hacia la espalda. La muerte podría tomar días. La víctima se iría bajando la espalda milímetro a milímetro, su propia pesa la llevando más profunda. Morirían de una combinación de factores: pérdida de sangre, shock séptico, dehidratación, exposición. Los pájaros comenzarían a alimentarse de ellas mientras aún vivían. En algunos casos, un bloque de madera se atajaría a la espalda para evitar que el cuerpo se deslizara demasiado rápidamente, prolongando la agonía. En 1462, Vlad creó su maestro piso de terror. Cuando el sultano otomano Mehmed II se aproximó a la capital de Targoviste de Vlad con un ejército, encontró a 20,000 prisioneros turcos en un bosque de pájaros fuera de la ciudad. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados en rocas lindas, sus cuerpos en varias etapas de despegue. El más alto pájaro era el de Hamza Pasa, el comandante otomano. Vlad creyó en un empalmamiento jerárquico, con víctimas de alto nivel obteniendo pájaros más altos. Este sitio era tan horrible que el ejército otomano, guerrilleros ardientes que habían conquistado Constantinopel, rehusaron entrar a la ciudad. Los crónicos reportaron que algunos pájaros todavía tenían víctimas vivas, sus moños creando un coro de agonía. El estancho era desagradable, una mezcla de sangre, feces y hueso roto que se podía oler a miles de kilómetros. Mehmed, que había visto cientos de batallas, reportó vomitar en el sitio y ordenó a su ejército a retirarse. A veces Vlad tenía comidas servidas mientras observaba a la gente siendo empalmada. Una historia cuenta de embajadores extranjeros que se lamentaban por el olor durante una cena así. Vlad los había empalmado en especialmente altos pájaros, bromeando que estarían más alto que el olor allí. Se supone que empalmó entre 40,000 y 100,000 personas durante su reino. El baloncesto. El baloncesto tomó tortura en una dirección diferente. Se convirtió en un arte de agonía, creado por perillos de Atenas por Falaris, el tirante de Acragas en Sicilia. El baloncesto era una estatua de bronce lenta de un gato, grande suficientemente grande para sostener a un ser humano. Una puerta al lado permitía que la víctima fuera colocada adentro, luego un fuego se encendía debajo del pecho del gato. A medida que la bronce se calentaba, la persona adentro se estiraba lentamente. Pero el genio real del dispositivo, y yo uso esa palabra con vergüenza, fue su diseño acústico. La cabeza del gato contenía un sistema complejo de tubos y pipas que transformarían los gritos de la víctima en lo que sonaba como el grito de un gato. Cuanto más gritaba la víctima, cuanto más parecía que el gato iba a vivir, hielo saliendo de sus nostrils, gritando, sonando a través del campo de ejecución. Según la leyenda, cuando Perillos presentó su invención a Falaris, el tirante le pidió que demostrara el sistema de sonido. Perillos subió a la puerta para mostrar cómo funcionaban las pipas. Falaris, de inmediato, cerró la puerta y encendió un fuego debajo, haciendo al inventador la primera víctima de su propia creación. Falaris fue retirado antes de su muerte y sacado de un clifo. Pero el mensaje era claro. Incluso los creadores de los dispositivos de tortura no estaban a salvo de ellos. El gato malvado mató a través de una combinación de factores. La víctima primero sufriría del calor extremo, su piel brillando y quemando. A medida que la temperatura subía, se comenzaría a cocinar literalmente desde el interior. El metal se convertiría en calor suficiente para causar que el peso del cuerpo se rendiera, básicamente friándolos en sus propias fluidas.
La muerte surgiría de una combinación de hipotermia, shock y, finalmente, la cocina de órganos vitales. Lo que hizo al gato malvado particularmente cruel fue el aspecto de la actuación. La agonía de la víctima se convirtió en entretenimiento. Sus gritos se transformaron en el grito teatral del monstruo de bronce. La gente se reunía para ver al gato vivir. La humedad salía de sus nostriles, su grito se voló más fuerte mientras el sufrimiento intensificaba. Estos dispositivos no eran solo herramientas de tortura. Fueron instrumentos de terror diseñados para romper no solo cuerpos, sino espíritus, para crear tal miedo que todas las poblaciones se subieran en lugar de enfrentarse al riesgo. Representan a la humanidad en su peor momento, el punto en el que la creatividad y la inteligencia se convirtieron totalmente en el objetivo de crear el sufrimiento. Los hombres que operaban estos dispositivos se acercaban a la tortura con la metodología de los científicos, documentando que funcionaba, que no, cuánto tiempo una persona podía sufrir cada etapa. Pasaron este conocimiento a través de generaciones, refinando sus técnicas, mejorando sus dispositivos. Se convirtieron en una profesión de sufrimiento. Y aquí es lo que me asusta más, funcionaron exactamente como se intentaba. Extrajeron confesiones, aunque esas confesiones eran inválidas, hablando solo para detener el dolor. Terrorizaron a las poblaciones a la subida. Crearon espectáculos que se quemaron en la memoria colectiva, historias que se bajaron a través de generaciones como alertas. Las cámaras de tortura de Europa medieval no estaban escondidas en la vergüenza. Fueron parte del sistema de justicia, su uso codificado en la ley. Los hombres que operaban estos dispositivos no se consideraban monstruos. Fueron servidores civiles, pagados salarios, donados pensiones. Las ciudades que se reunían para observar no eran bárbaras. Fueron personas comunes que trajeron a sus hijos para ver la justicia siendo servida. El grito puede haber parado, pero los sonidos permanecen.